Ahora sí, bienvenidos a todos a una nueva sesión del workshop La virtud del egoísmo, capítulo por capítulo. Ya nos quedan los últimos 3 capítulos, este y 2 más. Y en el caso de hoy tenemos un tema muy picante, digamos, y complicado, pero que es sumamente interesante de analizar y de profundizar para ver realmente lo que significa. Y para ello el tema es racismo. Vamos a ver cómo Ayn Rand trata de explicar este tema y por qué lo considera una de las cosas más abominables que existen. Y con nosotros tenemos el placer de compartir esta sesión, o quien va a presentar esta sesión, Agustina Vergara Cid, Junior Fellow del Ayn Rand Institute, que ha estado viajando conmigo por todas partes, ha venido a San Pablo, Brasil, Buenos Aires, Argentina, ahora estuvimos en Costa Rica y en Ciudad de México con las Ayn Rand Con, y en donde ha presentado sus charlas de manera magnífica. Así que muchísimas gracias a todos por estar acá, muchísimas gracias Agustina por acompañarnos y presentar este capítulo, y te dejo entonces a vos a cargo de la audiencia. Dale, muchas gracias María por invitarme y sí, yo te veo hasta la sopa, la verdad. Y la semana que viene de nuevo, así que bueno, No gracias te a vas a todos deshacer por... de mí tan fácil. Adelante. No, ya lo sé. Eh, bueno, gracias a todos por estar acá. Como dijo María, es un tema muy importante. Este ensayo, como muchos de los ensayos, no todos, de la virtud del egoísmo, como ya habrán visto, es una aplicación de su filosofía, de la filosofía del objetivismo, a un tema en particular. No es un desarrollo de la filosofía de manera abstracta, como si lo es, por ejemplo, en el ensayo La ética objetivista, sino es una aplicación de todo lo que ella viene elaborando a este tema en particular que es tan importante. Lo que me gustaría hacer hoy, vamos a ver si nos sale, es si ustedes se animan un poco a participar un poco más, digamos, me gustaría que entre todos tratemos, digamos, de descifrar lo que nos quiere decir Rand, que lo dice bastante claro de todos modos en este ensayo. Creo que tener una conversación al respecto es una buena forma de analizar este ensayo, y especialmente porque es un ensayo, es un tema que es siempre verde, como dicen a veces. Es un tema que hasta el día de hoy lo seguimos viendo todo el tiempo. Hay muchos ensayos de Rand, los cuales ella toma aspectos particulares de la cultura norteamericana y los analiza, y después, si bien los principios que aplica siguen siendo relevantes, los concretos quedan un poco viejos, digamos. No es el caso con el racismo en este ensayo en particular, pese a que ella cita contextos históricos que obviamente ya han pasado. Pero bueno, este ensayo fue publicado en 1963 y fue el mismo año en el que Martin Luther King dio su discurso, su famoso discurso que decía: yo tengo un sueño de que mis hijos y demás sean juzgados no por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Y es interesante porque esto fue el contexto histórico del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, lo cual sobre el final del ensayo, ella lo menciona y menciona por qué ella está en contra de la Bill of Rights, de la Constitución norteamericana. Y es interesante porque en ese momento había mucho tumulto, mucha controversia respecto al racismo en Estados Unidos también. Pero la visión de Rand es muy particular y muy única, y no, o sea, va realmente a lo más profundo. ¿Cuáles son las causas filosóficas y psicológicas del racismo? Entonces ella no solamente denuncia, digamos, el racismo y dice: el racismo, como dijo María, es una de las cosas más viles que existen, sino que también identifica esas raíces psicológicas y filosóficas.
más de 60 años, o casi 60 años después de haber sido publicado este ensayo, después de este movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, estas controversias, como dije antes, siguen estando muy presentes. Y siguen habiendo estas confusiones alrededor de este fenómeno del racismo. Si bien las palabras que usamos hoy por hoy para hablar de racismo, por ejemplo, en Estados Unidos, que el racismo siempre fue un problema y lo sigue siendo, critical race theory, la teoría crítica de la raza, el antirracismo y ese tipo de palabras que se están usando más hoy en día, sí, son diferentes a las que se usaban allá por los 60, pero los temas que toca este ensayo realmente sigue estando en vigencia. Y los temas que toca este ensayo son: ¿qué es el racismo? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo reconocemos al racismo? ¿Cómo podemos identificar una instancia en la que se está ocurriendo racismo? ¿Y qué es lo que podemos hacer al respecto para acabar con el racismo o pelear contra el racismo? ¿Alguien, alguien se anima a decir qué interpretan que Rand dice que es el racismo en este ensayo? Pueden levantar la mano con las reacciones o simplemente empiecen a hablar y de ahí vamos. Tímidos. El juzgar por categoría. ¿A qué te referís con juzgar por categoría? En atribuirle algunos rasgos de todos los demás del colectivo. Sí. Eso es parte de lo que Rand dice que es lo que está ocurriendo con el racismo. De hecho, ella abre el ensayo con una de mis frases, una de mis tantas frases favoritas que tiene ella, que dice que el racismo es la forma más baja y más crudamente primitiva de colectivismo. Y lo define un poco, como decías, Gerardo, en las líneas de lo que estabas diciendo vos, que es la noción de ascribirle significancia moral, social o política a la cuestión genética, digamos, al lineamiento genético de una persona. Es la noción de que la capacidad y las características intelectuales de una persona se producen y se transmiten a través de la química de esa persona, de una cuestión biológica, una cuestión de reacciones químicas y genéticas dentro del cuerpo de una persona. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Mini tiene la mano levantada también. No, vos sabés que no veo acá. Báncame que... Ahí está. Hola. Mini, sí. Hola. No, yo pensaba que tiene mucho que ver lo étnico, la etnicidad, da lugar a la eugenesia, es decir, que hay razas superiores. Uso el término raza, que es incorrecto, ¿no? Sí, pero sobre todo me parece que marca mucho Rand, inclusive habla efectivamente, ¿no? Fede, me parece que estás, si podés mutearte un poquito, puede ser. Fede Irigoyen. A ver, dale, perdón, Mini, adelante. Ahí está. No, más que nada esos dos puntos, que pone el énfasis en que el pertenecer a un determinado grupo étnico da una superioridad genética y eso abre las puertas a lo que hemos visto, ¿no? A la eugenesia, a creer que un ser humano es superior a otro por la raza y bueno, esos dos puntos. Sí, totalmente, y eso es parte de lo que ella está diciendo cuando ella cita, por ejemplo, como ejemplo, por supuesto, uno de los, lamentablemente, de los más grandes ejemplos de racismo en la historia, la Alemania nazi. Y todos sabemos lo que querían los nazis y los experimentos y demás para lograr la pureza de la raza, porque se creía que de manera inherited, en inglés, María, en español, Hereditaria, de manera hereditaria. Sí, que hay ciertas razas o ciertas genéticas que traen consigo más inteligencia o más virtudes, desde una cuestión de inteligencia hasta una cuestión de virtud, ¿no es cierto? Una cuestión moral. Por eso ella dice que es ascribirle cuestiones intelectuales y morales
a una persona en función a su raza y no a lo que es como individuo. Entonces, ¿qué significa esto en práctica? Que cada persona debe juzgarse según el racismo, no por su carácter que ha desarrollado o por sus acciones que lleva a cabo, sino por el carácter y las acciones que son propias supuestamente de sus ancestros, de las personas que pertenecen a su misma raza, que han pertenecido a su misma raza. A este colectivo amorfo que no hay una explicación científica, como lo dice Rand, que nos pueda decir que porque mi abuelo fue, qué sé yo, fue un caudillo y fue súper heroico, yo voy a tener algún tipo de virtud hereditaria o algún tipo de beneficio genético por el hecho de que mi abuelo fue un caudillo, bueno, mi tatarabuelo en este caso, no sé. No está científicamente comprobado, y lo que dice Rand, o sea, tampoco puede ser científicamente comprobado porque no es verdad, pero en el hipotético caso, por ejemplo, que se comprobara que, bueno, algo tiene que ver el lineamiento genético con nuestras virtudes o nuestra inteligencia, eso, de todos modos, eso es totalmente descartable porque no nos dice nada sobre cada individuo en particular. ¿Por qué? Porque cada individuo en particular tiene uso de la razón y tiene libre albedrío. ¿Y qué es el racismo? El racismo es una forma de determinismo. El determinismo es la teoría filosófica que dice que nuestra inteligencia, nuestro carácter moral está determinado ya sea por nuestra programación, digamos, genética, o por estamos totalmente determinados por el ambiente en el que crecemos y vivimos, o una mezcla de las dos. Y deja totalmente de lado el libre albedrío, o sea, y el uso de la razón. Lo que dice el determinismo es que nosotros no podemos superar esas cuestiones genéticas o sociales, y estamos predeterminados a actuar de cierta manera. Entonces, el racismo, eso es lo que está diciendo, que si pertenecemos a cierta raza, estamos predeterminados a actuar de cierta forma. O estamos predeterminados ya de nacimiento, vamos a nacer o súper idiotas, tontos, inferiores, o con algún tipo de superinteligencia y demás, como sería el caso de lo que creían o sea, seres superiores, digamos, de lo que creían, por ejemplo, los nazis. Rand descarta esto completamente y ella cree en el uso de la razón. Cada individuo tiene el poder de hacerse solo. El individuo nace, como ella dice, tabula rasa, o sea, no nace con ideas innatas, con lo cual no nace con una moralidad innata, sino es algo que se desarrolla, que cada individuo desarrolla normalmente de manera voluntaria, pero puede llegar a desarrollarlo de manera involuntaria absorbiendo ideas de la cultura que no son las correctas normalmente. Entonces, esto nos dice que la teoría del racismo nos dice que estamos totalmente fuera o sea, no tenemos ningún tipo de control sobre las ideas que elegimos, sobre nuestras convicciones, sobre nuestros valores o incluso sobre nuestro carácter, porque ya viene preprogramado en nuestra cabeza y determinado por una cuestión genética que está totalmente fuera de nuestro control. Y ella nos dice exactamente cómo identificar un racista, que es una de estas preguntas que ella responde en este ensayo. ¿Cómo identificamos que estamos frente a una persona que es racista? ¿Alguien quiere dar su opinión sobre lo que ha leído? No veo si no me han levantado. ¿No querés leer, Agus, un pedacito para que por lo menos refresquen la memoria? Sí, claro, no hay problema. No voy a leer, pero ¿qué es lo que Rand identifica entonces como un racista? Es alguien que mira a otra persona o se mira a sí mismo también y piensa o cree que su carácter moral y su inteligencia son transmitidas y producidas por una cuestión genética o una cuestión de
de química, como ella dice en el ensayo, reacciones químicas de su cuerpo, que nosotros sobre los cuales no tenemos ningún tipo de control. Entonces, ¿alguien quiere decir algo? No, ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que dice Rand? Es que este determinismo, ya sea que vemos a otro como inferior por una cuestión racial, genética, o nos vemos a nosotros mismos como superiores por la misma razón, niega dos aspectos fundamentales en la vida del hombre y de la naturaleza del ser humano, que son la razón y la capacidad de elección, o lo que ella dice, la mente y la moralidad, y sustituye la mente y la moralidad con una predeterminación genética o una predeterminación química. Y parte de lo que ella culpa, o sea, ¿cuáles son las causas del racismo? Parte de lo que ella culpa, digamos, a lo que ella identifica como una de las causas del racismo es el colectivismo. ¿Por qué? Porque el colectivismo nos dice que nuestra vida pertenece a un colectivo, a algo que no es a nosotros, que no somos nosotros mismos, que nosotros tenemos que nuestra vida solamente vale en función a lo que podemos dar a otros o lo que podemos aportar a ese colectivo. Ese colectivo puede ser el Estado, puede ser la iglesia, puede ser cualquier grupo. Entonces, con esa mentalidad de que yo necesito pertenecer a este grupo porque si no, no valgo y necesito vivir en función de este grupo o si no, no valgo, ¿cuál es el grupo, digamos, más obvio, más fácil con el cual nos podemos aliar? Las personas que pertenecen a nuestra misma raza. Porque es evidente que algo tenemos en común el color de piel, tenemos en común ciertos rasgos físicos, incluso tenemos en común la cultura en muchos casos. Entonces, cuando vos le decís a las personas que no valen por sí mismas, que no tienen la capacidad de pensar por sí mismas, que están predeterminadas, que necesitan un líder, que necesitan vivir por otros, por un grupo, entonces se forman tribus. Y una de las formas de formar las tribus es a través de este factor, entre comillas, identificatorio, que en realidad no significa absolutamente nada, que es la raza. Y lo interesante, creo, bueno, Rand rechaza esto, como rechaza el colectivismo en todas sus formas, siendo racismo, como ella misma dice, la forma más cruda y más brutal y más prehistórica, digamos, de racismo. Rand rechaza esto, y una de las cosas que a mí me parece importante llevarse del ensayo es que Rand, no solamente en este ensayo, sino en toda su filosofía, nunca pierde de vista al individuo. Es totalmente consistente que Rand defiende al individuo y identifica como solución a todos estos problemas al individualismo, a que el individuo reconozca que se vale por sí mismo, que su existencia es válida por sí misma, que no necesita a un grupo por el cual vivir, no necesita a un líder tribal que le diga qué tiene que hacer y cómo tiene que pensar y demás, sino que él tiene la capacidad de razonar, que no está predeterminado ni condenado a la miseria por tener ciertas cuestiones genéticas, étnicas o lo que sea, sino que tiene la capacidad de utilizar su razón y de moldar su vida como lo crea adecuado. Y parte de la razón por la cual existe el racismo, ¿de dónde parte esto? Parte de cómo cada individuo ve al mundo. Para elaborar lo que dije recién, si un individuo se ve como simplemente un eslabón en una cadena,
se ve como simplemente, por ella da el ejemplo ella cita algunos ejemplos que no son normalmente concebidos como racismo, como por ejemplo el tema de las familias, como decía recién, sí, porque mi abuelo, mi tatarabuelo era un caudillo y hay que mantener el honor familiar siguiendo ciertas tradiciones, o hay familias con matrimonios armados y demás, ¿y por qué se arman? Y porque esta familia tiene que casarse con esta otra familia para mantener este linaje genético o mantener esta cuestión cultural que nos hace superiores. Bueno, todo eso son ejemplos de racismo que cita Rand y que normalmente no son concebidos de esa manera. Entonces, si una persona se ve como simplemente un eslabón en esa cadena que tiene que mantenerse y vive en función a eso, a ese grupo, y deriva su identidad de ese grupo, si vos te creciste con esa mentalidad y después no te lo replanteas, entonces va de suyo que es posible que veas la vida a través de este lente del racismo. Sin embargo, si vos ves el mundo de otra manera, si te ves a vos mismo como un individuo, si ves que no necesitas esta tribu para valerte por vos mismo, si vos considerás que podés elegir tus valores por vos mismo y no hace falta que vengan tus padres a elegir tu pareja para que con la persona con la que te vas a casar para mantener cierta cuestión racial o moral o lo que sea, sino que vos solo podés identificar a través del uso de la razón cuáles son tus valores, entonces es probable que te desvíes de esta visión racista. Sí, Juanca. Yo estaba leyendo y no sé si uno de los problemas fundamentales puede ser el problema de la autoestima, porque yo creo que esa es la raíz del racismo, según voy entendiendo, donde lo que vos decís, mis abuelos, mis papás fueron tal cosas y como que es algo que simplemente es transferible, cosa que va en contra del pensamiento de Ayn Rand, que todo conocimiento no es transferible, sino que es ganado, es por búsqueda. Ahora, tengo una duda. Hay un párrafo donde dice, así como no existe una mente colectiva o racial, tampoco existen logros colectivos o raciales. A mí me surgió una duda. Por ejemplo, el caso del Mundial ahora, donde van 11 jugadores jugando fútbol y cuando ellos ganan, ¿cómo se puede traducir esto? Porque si gana este equipo, ¿por qué todo un país se alegra? O cuando pierde, todo un país pierde. Según se dice, es que estos triunfos son de 11 personas, o sea, son de 11 individuos. No sé si me puedes aclarar eso. Gracias. Sí, claro. Primero, el tema de la autoestima ya lo tocamos enseguida, a eso iba a continuación. Pero para responder tu pregunta, creo que vos te la autorrespondiste de cierta forma. Es el logro de 11 individuos cooperando juntos. Cada uno de esos individuos, para llegar al nivel de poder competir en un mundial, que es, creo, el nivel más alto al que se puede aspirar en el fútbol en particular, no llegó porque hay una mente colectiva que lo empujó a hacer eso, o pensó por él, o tomó las decisiones de su vida necesarias, ya sean de ejercicio, nutrición, o el hecho mismo de elegir esa carrera de deportista, de futbolista, no las tomó por él. Ese jugador las tomó solo, y ese jugador solo, a través de él eligió cuáles son sus valores. Entonces se dijo a sí mismo, ¿qué es lo que quiero hacer en mi vida? ¿Cuáles son mis valores? Y si soy el único que puede determinar esto de manera individual, yo quiero jugar al fútbol, quiero hacer una carrera y quiero ser el mejor del mundo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tomar este paso y este paso y este paso. Tengo que entrenar, tengo que nutrirme bien, tengo que ver cuando llego al tope del mundo y soy Messi, ¿cómo hago para mantenerme ahí? Es todo un proceso que lo tiene que hacer el individuo en particular. Messi, por citarlo, porque según tengo entendido es el más grande del mundo, aunque algunos dicen que no, Messi no es el logro de la sociedad argentina, de hecho, ni siquiera de la sociedad española, que fue donde pasó, creo, la mayoría de su vida. Es el logro de sí mismo.
Nadie pudo entrenar por Messi, nadie pudo tomar las decisiones que él tomó para su carrera por él. Él lo hizo solo. Pero ¿qué pasa? Cuando entre todos, porque el ser individualista es ser un individuo, que no estoy diciendo que los jugadores de fútbol sean individualistas, no todo el mundo llega a ese nivel de identificación filosófica, tampoco digo que no lo sean, no sé cuál es la filosofía de cada uno de ellos, pero ser un individuo no implica que no vamos a colaborar con otros individuos para lograr un logro en común, valga la redundancia, para lograr un objetivo en común, sino que significa simplemente que no vemos a los demás como la fuente de nuestro conocimiento, como algo que necesite validar nuestra existencia, sino como colaboradores. Y entre todos en un equipo de fútbol de 11 pueden llegar a ese objetivo. Ahora, ¿por qué nos alegramos si jugamos, si gana Argentina el Mundial y toda la Argentina sale a celebrar? Depende de cada uno. Hay gente que celebrará, llegado el caso, creo que es mufa decir que van a ganar y demás, pero bueno, no importa, no creo que cambie el resultado. Si llega a ganar Argentina el Mundial, por ejemplo, van a salir los 40 millones o 45 millones de argentinos a celebrar, y alguno de ellos sí pensará, somos los mejores del mundo los argentinos, somos superiores a los demás porque mirá, tenemos a Messi. Sí, eso es racista y eso es colectivista, y en el fútbol y en todos los deportes lamentablemente está lleno de eso. Ahora, un individuo que es un individuo que entiende que, a ver, el hecho de que Argentina gane un mundial no significa que él gane, o sea, lo único que hizo esa persona fue sentarse y mirar la tele, que no tuvo absolutamente ningún impacto en si Argentina ganó o perdió un partido de fútbol. Esa persona puede alegrarse y no está mal, ni yo consideraría racista que se alegre y festeje. ¿Por qué? Porque es el equipo de fútbol que eligió por ciertos valores, o porque le gusta cómo juega, o porque sí, tienen cuestiones en común. Sí, el equipo argentino, estos jugadores, ¿qué tengo en común con ellos? Y tenemos más o menos la misma cultura, podemos compartir algunos valores, los crecí toda mi vida viéndolos jugar. No me parece mal que una persona se alegre por eso, más aún si deriva un placer racional del hecho de verlos jugar y de hinchar por ellos, digamos, y de sentarse, y deriva placer y valores de ver la habilidad de sus jugadores puesta en práctica, ¿no? Eso tratando más o menos de ser breve, porque en los deportes el colectivismo y el racismo entran muy en juego, hasta los cantos que hacen son sumamente racistas muchas veces, y es un tema como que podemos hablar 2 horas más, sobre todo ahora que estamos en el Mundial, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver, si puedo agregar algo, también es, digamos, uno quiere que gane, pero si es a costa de todo o no. Por ejemplo, me acuerdo en la época del Mundial de Maradona, que hizo el gol con la mano, que todo el mundo decía, no importa en la medida que haya ganado Argentina, ¿no? Y ahí ya parte de un colectivismo también. Quiero que gane Argentina, no importa cómo, no importa qué. Que es muy diferente a la persona que dice, bueno, a mí me gusta la selección, compartimos valores, crecí en este país, de alguna manera le tengo afecto a mi país, me gusta cómo juegan y los apoyo, no importa qué, simplemente por el hecho que tengan la camiseta argentina. Entonces ahí también hay una diferencia, como bien decís. Sí, totalmente. Y esa mentalidad es la misma digamos que a un nivel más político, más profundo, se traslada a los nacionalismos. El nacionalismo, ¿qué es? Mi país bien o mal. O sea, todo lo que haga mi país está bien. Todos los que nacemos en este país somos superiores. No necesita que no vengan de otro país a querer invadir el nuestro porque nosotros con nuestra cultura es la mejor. Lo cual, a ver, hay culturas superiores a otras. Eso no tengo problema de decirlo y es la realidad. Hay las culturas de Western culture, la cultura del oeste es muy superior para mí a muchas otras culturas, por una cuestión de que siguen mucho más la razón, no al 100%, pero sí tienen valores muchísimo más racionales que otras culturas. Pero esto de mi país bien o mal, los nacionalismos que llevan, por supuesto,
cuando llegan a sus extremos, llegan a una Alemania nazi, por ejemplo. Ese tipo de mentalidad de por qué es argentino o por qué es alemán o lo que sea, es bueno, eso es un determinismo y es racismo y quita totalmente, es un determinismo, quita totalmente cualquier apreciación de valor de lo que sea que se está discutiendo. Acá Mini tiene una pregunta. El ejemplo de los jugadores de fútbol no sería el caso de individuos libres que deciden integrar una comunidad, no así formar parte de un colectivo. Sí, es una cuestión de simplemente necesito un equipo para competir en este deporte y necesito trabajar en equipo con estos otros individuos para lograr este objetivo en común. Y nos beneficiamos todos si lo logramos. Yo creo que es un logro que puede llegar a ser profundamente egoísta. Perdón, hay otra cuestión, digamos, yo desde pequeño he escuchado esto, cuando dicen, todos los japoneses son inteligentes y nosotros los latinoamericanos no somos tan inteligentes. O es como decir, Brasil es el país futbolista, o sea, y no es cierto. Entonces, creo que venimos, desde la educación, creo que nos han enseñado estas cuestiones, ¿verdad? Yo recuerdo que algunos decían que los japoneses crean máquinas y son los más inteligentes del mundo. Y luego cuando ya cuestionamos en el siguiente párrafo que no, sino que son cuestiones de triunfos de individuos, ¿verdad? Y igual otra, cuando uno miraba las películas estas chinas, bueno, nosotros acá en Guatemala decimos los chinos por tener los ojos chinos, sí, donde dicen que todos los chinos son karatecas. Sí. Entonces, esta es una forma de racismo también, se puede decir. Sí, totalmente. O sea, a ver, hay cuestiones, hay culturas que tienen, en las cuales hay un número mayor de gente que se dedica a ciertas cosas. Por una cuestión de que un sistema educativo, por ejemplo, que promueve ciertas actividades, o una cultura en general que promueve ciertos deportes, por ejemplo, los canadienses. Los canadienses juegan el hockey. ¿Por qué juegan el hockey? Bueno, es un buen deporte y demás, pero porque hace mucho frío y juegan al hockey sobre hielo, y es uno de los deportes que pueden jugar por sus cuestiones geográficas, y los chicos desde chicos juegan al hockey. Y de hecho yo no conozco un solo canadiense que no le guste el hockey. Bueno, les gusta el hockey porque crecieron viéndolo y les gusta como deporte. Eso no, a ver, eso pasa, es real. ¿Por qué los brasileros juegan al fútbol? Y yo creo que los brasileños, la cultura brasilera, desde chiquitos los motiva a jugar al fútbol, como en Argentina también se juega más al fútbol que en Estados Unidos, donde en Estados Unidos se juega más al básquet, al béisbol, al fútbol americano y demás. Pero sí, sí se puede decir, sí, los argentinos juegan más al fútbol, es cierto, sí, o los brasileros juegan más al fútbol. Pero cuando ya vamos a una cuestión de juzgarle un carácter moral o una cuestión de inteligencia de los individuos, ahí ya es cuando entramos en una cuestión totalmente subjetiva y entramos al racismo. Es decir, los japoneses son más inteligentes, los japoneses son mejores para los chinos, normalmente se dice que, o los asiáticos en general, que son mejores para las matemáticas que el resto del mundo. Sí, los latinoamericanos somos un desastre, somos desorganizados. Sí, bueno, la cultura puede ser un poco distinta, pero eso significa que cada individuo vaya a ser un desastre desorganizado, si no seríamos todavía un lío mucho más grande de lo que es América Latina. Entonces sí, es cierto, sí. No, perdón, tenemos dos preguntas más acá también. Daniel, ¿tenés la mano levantada? Adelante. Gracias. No, o sea, mi pregunta pues ya es como es diferente al tema del fútbol y eso, pero es, digamos, no sé, una persona que piensa o dice como las personas, por poner un ejemplo, no sé, de Alemania son físicamente más, no sé, bellas que las otras personas del resto del mundo. Esta persona estaría cayendo o sea, con esas palabras en un tipo de racismo, quizá, o no. Pues, o sea, lo que yo digo es como que admira más y en su percepción valora más la belleza de estas personas, pero estamos hablando de un rasgo físico, algo genético, algo que no, sí, no,
cero tema ahí como intelectual, pues, ¿sería una forma de racismo o no? A ver, si a una persona le gustan más los rubios, por ejemplo, o le gustan más los morochos, o le gustan más los rasgos asiáticos y demás, los encuentra más atractivos, y ciertos grupos tienen ciertos, o sea, los alemanes tienden a ser más rubios, tienden, no todos, por supuesto. Por supuesto que los latinos tenemos normalmente ciertas características físicas que nos distinguen de los asiáticos, por ejemplo, y los asiáticos mismos, los chinos son físicamente diferentes de los japoneses, que son físicamente diferentes de los coreanos, que son físicamente diferentes de los vietnamitas, que son físicamente diferentes de los hindúes. No me parece racista el hecho de que una persona identifique como más atractivo a un cierto tipo de característica física. Ahora, sospecho mucho de aquellos que dicen solo me gustan los blancos, solo me gustan los negros, solo me gustan los asiáticos, solo me gustan los europeos, porque estás juzgando por una característica, estás emitiendo un juicio de valor a través de una característica no esencial. Entonces, si alguien me dice, sí, yo solamente salgo, me refiero de manera romántica, ¿no? Con asiáticos, con alemanes, y a mí, a ella me hace muchísimo ruido, porque no es una característica esencial del ser humano y estás dejando de lado un montón de características que son esenciales. ¿Qué tan que esa persona hace uso de la razón? ¿Cuáles son los valores de esa persona? Y demás preguntas que no tienen nada que ver con la característica física que tenga o el lugar donde nació o lo que sea. ¿Puedo traer un tema ahí? Sí. Porque también ahí, porque caemos cuando hablamos de racismo, que ahí me queda una duda, porque cuando hablamos de racismo estamos hablando de, está bien, o de gente de determinada raza y demás, pero también se puede ser racista o colectivista, digámoslo así, cuando vemos, no sé, a mí me gustan los hombres, no me gustan las mujeres porque considero que sean inferiores, o a mí me gusta la gente de determinada religión o no de otra determinada religión, simplemente por el hecho que es de otra religión. Es decir, el racismo o el colectivismo, digamos, se puede aplicar no solamente a la raza, sino a muchas otras cosas, y uno puede discriminar por ese hecho también. Que de alguna manera es colectivismo puro justamente porque estás metiendo a todo el grupo, a todas las mujeres en una categoría y les pones una característica por el simple hecho de ser mujeres, que no pertenece necesariamente esa característica al hecho de que sean mujeres. Por ejemplo, ahora la típica frase, rubias tontas, porque todas las rubias son tontas, ¿no? Entonces, y lo mismo con la religión, todos los judíos son amarretes, es algo que se dice, ¿por qué? ¿Realmente es así o no es así? ¿De dónde viene eso? Ahora, recién, ahí por ejemplo también se podría llegar a meter la característica de decir, bueno, así como hablamos de mujeres, hablamos de alemanes, hablamos de católicos o de judíos, pero también hay características físicas, como por ejemplo la altura, o el color de piel, o el color de ojos, eso que eso puede significar que hay personas que se sientan más atraídas a determinadas cosas que a otras, pero no necesariamente significa que estás juzgando en forma negativa la otra característica, simplemente que uno se siente más atraído a eso. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, si alguien le dice, por ejemplo, a mí me gusta salir con gente de color, o a mí me gusta salir, ¿sería racista cuando simplemente está diciendo físicamente me atrae esto, pero no está diciendo nada malo respecto a su personalidad o no está hablando mal de esa persona por el simple hecho que sea de otro color? No, es lo que traté de decir recién. No me parece que sea, si te atrae cierta característica física de alguien que responde a una cuestión genética, bueno, todas las características físicas lo hacen, pero me refiero a una cuestión de etnia o lo que sea, está bien, o sea, es lo que te atrae. Bueno, ¿por qué te atrae eso? Bueno, no está bien ni mal, digamos, dependiendo de la razón, ¿no es cierto? Pero no es una característica esencial. Ahora, vos dijiste ponerle mujer, varón o ponerle de distintas razas y pusiste judío o cristiano o católico, algo así. Ahí ya, cuando entramos a la religión,
ya hay una cuestión de elección. Es una característica que se elige la religión. Si alguien me dice, soy cristiano y solo salgo con cristianos, mi respuesta va a ser, y sí, es lógico. ¿Por qué? Porque los cristianos comparten ciertos valores y comparten un código de valores entre sí. Y claro, si no querés, o sea, si vos querés buscar a alguien que esté totalmente de acuerdo con tu código de valor, vas a salir con esa persona, pero eso ya no es una cuestión de Genética, sino características no elegidas, sino es una cuestión de comparto ciertos valores con esta persona, o tengo más chance de compartir valores si salgo con alguien que va a misa conmigo, que si salgo con alguien que es un ateo, por ejemplo. No estoy diciendo que sea una cuestión válida eso. Caracterizando. Claro. Hay una pregunta escrita y después una mano alzada. Adrián dice, pero Sí. no podemos negar... Un segundo, María, hay dos cosas que me gustaría decir, terminar son con dos cosas, presentación. sí, Dale, dos sí. cosas importantes. Entonces, hasta ahora, ¿qué vimos? Que el racismo es como decía Rand, una forma cruda y primitiva de colectivismo. Vimos que, ¿por qué el colectivismo fomenta, desde un nivel, digamos, político, sociedad, el racismo? Pero ¿qué pasa dentro de lo que trajo Juanca a colación antes de hacer la pregunta en particular sobre el fútbol? ¿Qué pasa en la psicología de cada persona? Rand dice que el racismo encuentra su raíz en esta búsqueda por una autoestima no ganada que tienen las personas racistas. Porque cuando vos sos racista y decís, sí, yo soy, sí, soy alemana, entonces mis ancestros tuvieron todas estas virtudes y entonces los logros de mis ancestros de alguna forma son los míos y yo siento orgullo por eso, siento orgullo de pertenecer a esta raza. Viene la famosa white supremacy, la supremacía blanca de muchos europeos y norteamericanos, y también la supremacía de algunos que se entienden algunos grupos, por ejemplo, en los Estados Unidos, que sigue sucediendo de que, por ejemplo, los negros son superiores. Y Rand dice, ninguna de las dos. Cada individuo es un individuo distinto. Entonces, el racismo viene por esta búsqueda de lo no merecido, por esta búsqueda de una autoestima que no fue ganada, que en realidad no es autoestima, sino es una pseudo autoestima, como dice Rand, y eso le ahorra al individuo el esfuerzo de pensar, el esfuerzo de salir por sí mismo a buscar sus propios valores, a ganarse la autoestima, porque ganarse la autoestima no es fácil. ¿Por qué? Porque requiere acción. Y la acción correcta a tomar para ganar, las acciones correctas a tomar para ganar autoestima son sumamente difíciles de identificar y sumamente difíciles de llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, ahí viene la cuestión psicológica de por qué cada individuo en particular recurre al racismo si es que así lo hace. Es la raíz psicológica de esta cuestión. Y Rand habla bastante más sobre este tema. Nos quedan solamente 12 minutos, podemos hablarlo más en las preguntas, pero me gustaría hablar de un tema más. Entonces tenemos dos temas más en realidad. Tenemos la cuestión colectivista y cómo el colectivismo promueve el racismo. Tenemos la cuestión psicológica de dónde viene el racismo en cada individuo. Y tenemos también la cuestión de la solución que nos plantea la moralidad, digamos, convencional y la política convencional, que dice, bueno, tenemos que solucionar el tema del racismo, lo cual sí, cierto, tenemos que solucionar el tema del racismo. Pero ¿qué es lo que nos dicen? Que tenemos que implementar estas políticas públicas de discriminación reversa, como le dicen a veces, o lo que ellos consideran que es antidiscriminación, que en realidad no es, sino que estas cuestiones, por ejemplo, de las cuotas, de los cupos y demás que hay que tener
X cantidad de mujeres, hay que tener X cantidad de negros, hay que tener X cantidad de transexuales, hay que tener X cantidad de lo que sea de grupo minoría en el gobierno, en el poder, incluso hay muchos lugares que fuerzan a hacerlo en instituciones privadas, porque entonces no somos más racistas porque tenemos diversidad, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que dice Rand? Que estas cuestiones, estas políticas, lo que hacen es institucionalizar la raza como un criterio en emplear gente, en evaluar las personas en su ámbito de trabajo, en admitir, por ejemplo, en los Estados Unidos que el sistema educativo para entrar a las universidades no todo el mundo puede estudiar, tenés que entrar y ser aprobado para entrar a la universidad, pero si sos de color, si sos latina, si sos de alguna minoría, tenés muchas más chances. ¿Por qué? Porque ellos necesitan llegar a cierto cupo de diversidad. Todo eso dice Rand que es discriminación. Que no están peleando contra la discriminación racial, sino que están haciendo que la discriminación racial sea legalizada, y no solamente legalizada, sino que te fuerzan a llevar a cabo esa discriminación. Que en vez de pelear por lo que se dice en inglés color blindness, que es no ver el color de una persona, sino ver su carácter, como decía Martin Luther King, que por cierto, Martin Luther King, muchas cosas a mí no me gustaron, no me gustan nada de lo que hizo, y otras cosas sí me parece que tenía buenas ideas. Pero si estamos viendo que, si nos están diciendo que tenemos que ver el color, porque si yo no veo el color de un aplicante de negro que quiere entrar a la universidad, entonces, si no tiene los méritos no puede entrar. Y es racismo, no es racismo, dice Rand. Si en vez de pelear por no ver el color, por el color blindness, en vez de hacer eso, decimos que no ver el color es lo que es racismo, y que el color de piel de una persona o la etnia de una persona tiene que ser una consideración primordial a la hora de juzgar a esa persona, y lo tomamos como mérito. Sí, esta persona merece entrar a esta universidad, sí, esta persona merece trabajar en el gobierno, entrar al Congreso, merece estar en esta mesa directiva de esta empresa. Rand dice, eso es racismo. Estamos juzgando de manera positiva a alguien por una característica no elegida, que es la raza o la etnia. Y en contraste a todo, que esto viene de tiempos, desde antes de los 60 incluso, pero sobre todo los 60 en Estados Unidos, y hasta el día de hoy, por supuesto que lo vemos todo el tiempo, en contraste a todo esto, Rand dice que el único antídoto para acabar con el racismo no son estas políticas y de forzar a la gente a que no discrimine y demás, sino que la solución es la filosofía del individualismo y su corolario político-económico, que es el capitalismo desregulado, el libre mercado. ¿Por qué el individualismo? Lo digo en 2 minutos porque ya estamos casi sobre la hora. El individualismo porque el individualismo toma a cada individuo como una unidad particular que no obedece a ninguna influencia externa que sea determinante. O sea, que el individuo no está determinado por su cultura, no está determinado por su raza, ni está determinado por ninguna cosa que ese mismo individuo no eligió. Cada individuo tiene la capacidad de seguir su razón y de formar su carácter, sus ideas y sus acciones en función a lo que considera que está bien o mal. ¿Por qué el capitalismo? Porque en el capitalismo tenemos libertad de hacer lo que queramos siempre que no violemos los derechos de otros. Y al capitalismo, digamos, a las personas que realmente son capitalistas, no les importa absolutamente nada si vos sos negro, si sos blanco, asiático, alemán, lo que sea. Lo que le importa es el intercambio de productos y servicios para beneficio propio. Por supuesto que en una sociedad libre, como nadie te va a obligar a ser racista o a no ser racista,
van a existir racistas, porque la razón no se puede, como decía Ran, no se puede regular en el sentido de que no podemos por ley decir todo el mundo va a hacer uso de la razón, entonces por ende nadie va a ser racista. No podemos hacer eso. Cada persona tiene que elegir la razón, utilizar la razón es una cuestión opcional. En una sociedad libre, si dejamos que cada persona elija los valores que va a tener y elija si usar la razón o no, por supuesto que va a haber racismo. Por supuesto que va a haber un kiosquero que no le vende a los negros, por ejemplo. Por supuesto. Bueno, no va de suyo, pero es muy probable. ¿Y qué se hace con eso? Si a mí, el del negocio de enfrente de mi casa, no me quiere vender un producto porque yo soy latina, yo vivo en Estados Unidos, en realidad no está violando ningún derecho mío. Es una porquería de persona, es un racista, pero allá él y su racismo. ¿Qué va a pasar? La mayoría de la gente que tiende a ser racional se entera de esa cuestión y ¿qué hace? Utiliza el ostracismo y el boicot como manera de pelear contra ese racismo de esa persona. Pero no hace falta que venga el gobierno a pegarle con un palo y a decirle, usted no puede ser racista, usted le tiene que vender este producto a esta persona latina, le guste o no le guste. La libertad intelectual es libertad intelectual incluso para las ideas, las malas ideas, y tenemos que respetarlo. Entonces, tenemos el antídoto que es que cada individuo boicotee, no me sale la palabra, ostracice, bueno, discrimine a esa persona justamente por discriminar y por ser racista, que es una cuestión completa y totalmente irracional. Tenemos unos minutitos más para seguir debatiendo, ¿no, María? Estás en mute. Perdón. Justamente Daniel Fonseca escribió algo acá similar a lo que acababas de decir, ¿no? ¿Qué pasa en el ejemplo que pusiste de la universidad, omitiendo que tenga que tener cierta cantidad de diversidad de personas por leyes gubernamentales, si una institución educativa privada decide no permitir el ingreso de X o Y persona? Creo que así fue en un tiempo en Estados Unidos. Es racismo, pero también está dentro del fuero de la libertad de esta institución, ¿verdad? Que es un poco el ejemplo que pusiste vos recién. Sí, nos puede parecer totalmente irracional, pero si es una institución privada, está en todo su derecho. Si fuera una institución gubernamental, ahí sí es válido que existe en el gobierno, que nos pertenece a todos, que es un servicio que es bueno, digamos, siempre que no se exceda en sus funciones, pero que todos necesitamos del gobierno, ahí sí es válido que existan leyes antidiscriminatorias. Pero para cada individuo en particular en su esfera privada, no. Agus, me queda un tema a mí sobre el tema de la culpa, ¿no? Que generan estos colectivismos y estos racismos, ¿no? Porque por un lado, es cierto que durante mucho tiempo hubo racismo, por ejemplo, a los esclavos negros se los trató sumamente mal en Estados Unidos y demás, pero ahora hay toda una política contraria a esto, que es como que trata de sentir a los blancos culpables por aquellos delitos que cometieron sus abuelos en una época que tampoco se sabe si ellos mismos los cometieron o no, pero de alguna manera se asigna la culpa a los blancos por los males que padecieron los esclavos negros en su momento. Entonces hay una especie de decir, bueno, ahora tenemos que justamente compensar, como dijiste vos, compensar los males que hicimos, pidiendo perdón y sintiéndonos culpables y dándoles beneficios ahora a los negros en compensación por los delitos cometidos en el pasado. Esto es otra forma de colectivismo, pero juegan mucho como la culpa. ¿Cómo lo ves eso y qué le dirías a una persona blanca que se arrodilla ante los pies de una persona de color a pedirle perdón por los delitos cometidos en el pasado? Que eso está ocurriendo mucho acá en Estados Unidos. Sí, totalmente. El tema de las reparaciones es un tema complejo que lo voy a tocar muy brevemente, pero en cuanto a un tema que es un tema ya social y hasta gubernamental, el tema de cada individuo, esto de la culpa, de la culpa blanca, la white guilt y demás, es como si fuera un pecado original. Vos naciste blanco, entonces sos pecador. Vos naciste ser humano, en este caso, por ejemplo, con la religión, y llevas con vos un pecado original. Y no hay tu tía. Vos naciste ya manchado. ¿Y qué tenés que hacer? Vivir toda tu vida
haciendo buenas acciones y repitiéndote de tu pecado original para poder alcanzar el reino de los cielos. Algo parecido es lo que sucede con la culpa por ser blanco. Naciste blanco y bueno, lo lamento, todos tus antecedentes, todos tus antepasados, todo lo que hicieron tus antepasados de alguna forma que no se termina de explicar bien cómo, son tu culpa. Bueno, no, yo rechazo completamente eso. Yo a una persona, a un yanqui, que siente culpa de eso, le digo, pero vos sos racista. Vos considerás que vos ves a una persona, te ves a vos mismo y te pensás vos inferior o superior a otro por tu raza, o pensás que el otro es inferior o superior en función a su raza, ¿sí o no? No, no, claro que no. Bueno, nadie puede culparte de lo que vos no hiciste, vos no podés pensar por tus antepasados, por tus ancestros, y no tuviste ni siquiera existías, no tenés absolutamente nada que ver con eso. No puede existir una culpa, y no hay nada peor, como decía Rand, que una culpa no merecida. Y eso lamentablemente está pasando mucho en Estados Unidos. Ahora, respecto al tema de reparaciones y demás, mi opinión personal es que Estados Unidos, el gobierno norteamericano y muchos individuos en Norteamérica no han hecho lo suficiente para condenar el pasado extremadamente racista de los Estados Unidos, que no se limitó solamente a la esclavitud, sino que durante muchísimos años hubo lo que se llamaba redlining y un montón de discriminación en contra de los negros, incluyendo incluyendo la segregación en escuelas, en todos lados. Tenés, por ejemplo, famosísimo el caso de la segregación en el transporte público, que es cuando ocurre lo de Rosa Parks, que se niega a irse al fondo del colectivo, porque los negros tenían que estar separados de los blancos y debían estar en el fondo del colectivo porque eran inferiores y los blancos adelante. Rosa Parks se niega a hacer eso cuando la mandan para atrás. Estados Unidos yo creo que no ha hecho lo suficiente para reconocer ese pasado, y cuál es una de las pruebas, de la evidencia de esto, es que vos te vas al sur de los Estados Unidos y encontrás las banderas de la Confederación, encontrás esculturas, encontrás estatuas de generales que pelearon por el sur en la guerra civil para mantener el status quo de esclavitud en el país, y ves muchísimo racismo todavía en los Estados Unidos, y yo creo que no se ha hecho lo suficiente para reconocer ese pasado. Si bien tenés, por ejemplo, el Museo de Historia Afroamericana en Washington, que yo no he tenido la oportunidad de ir, pero me dijeron que es realmente muy bueno, hay poca educación sobre el pasado de los Estados Unidos, a diferencia, por ejemplo, de qué pasa en Alemania. Alemania, unos años después del nazismo, hizo todo un reconocimiento cultural sobre lo que fue el horror del nazismo. Los alemanes de hoy no tienen absolutamente ninguna culpa de lo que pasó en ese entonces, pero sí son conscientes y están vigilando de que no vuelva a ocurrir. No deben sentir culpa, pero sí deben reconocer que eso pasó, y si ya pasó puede volver a ocurrir, y tienen que tener esa eterna vigilancia, como esa frase, la libertad requiere la eterna vigilancia, para que no vuelva a ocurrir. En Estados Unidos creo que falta un poco de eso, esa es mi opinión personal. Y tratan de compensarlo con políticas racistas del otro lado, en vez de hacer un reconocimiento y tratar de promover más individualismo. Y yo creo que este movimiento de la Critical Race Theory y esta culpa que se les mete a los blancos y demás, es una sobrecompensación, un intento de sobrecompensación por la falta de reconocimiento del contexto histórico que realmente ocurrió en los Estados Unidos, y que hasta el día de hoy, como te digo, vos te vas al sur y todavía ves discriminación. Mini comenta acá, hoy los canadienses en relación al caso de las residential schools. No sé si conozco tanto el caso, supongo que dependiendo de dónde vivís, a qué colegio vas, se supone, me parece que es algo así. Acá en Estados Unidos eso también existe, ¿no? Dependiendo de dónde vivís, en qué colegio podés entrar. Sí. No, es otro caso, En Canadá, en los años 1800, por política de gobierno,
se tomaban a los niños en edad escolar de poblaciones autóctonas, indígenas, como los inuits y otros, se los separaba de su familia en la escolaridad cuando comenzaban a los 6, 7 años, según las regiones de Canadá, y se los enviaba a escuelas donde recibían una educación en función de que no hablaran su idioma original, perdieran sus raíces, y si fueran, digamos, canadienses, obviamente, blancos, bueno, cristianos en ese caso, porque era un acuerdo entre el gobierno y en ese momento distintas iglesias, de distintas denominaciones también. Y fue algo que recién ahora, en este siglo, se dio a conocer hace muy poco tiempo. Entonces lo que se ha hecho ahora en Canadá es un programa un poco como de reconocimiento a, digamos, a estos chicos que habían sido, digamos, unrooted, ¿no? Ese es el caso de los que se llamaban residential, que son como boarding schools. Ellos lo llamaban residential y son como boarding. Pero después quedaban totalmente separados de sus orígenes, ¿no? Más allá. Bueno, ese dato. Es el caso. Sí. Bueno, Agus, ¿querés hacer un cierre del tema? ¿Algo más que quieras comentar? ¿O ya anuncio cuáles quedan para la próxima? No, simplemente para mí los puntos importantes de este ensayo, como que ya sé que lo repetí 20 veces, pero es que para mí es importante, es qué es el racismo, cómo podemos identificar a un racista también, cuál es la causa del racismo que tenemos en una cuestión social, el colectivismo, y en la psicología individual de cada individuo, cuáles son las soluciones que nos plantea esta moralidad convencional y la política convencional, que realmente son formas en realidad de seguir institucionalizando el racismo, y cuál es la alternativa positiva que nos ofrece Rand, porque Rand siempre que nos plantea un problema nos plantea una solución, y normalmente esa solución es muy poco convencional, pero es la solución correcta en mi opinión. ¿Cuál es la solución? En este caso, el individualismo y el capitalismo. Pese a que, sobre todo hoy por hoy, los antirracistas que se autodenominan antirracistas te van a decir que el capitalismo es es racista de por sí, por naturaleza. No, y Rand te explica exactamente por qué. Creo que esos son los puntos más importantes de este ensayo y espero que se haya llevado un poquito más de claridad respecto a eso. Muchísimas gracias, creo que fuiste sumamente clara, así que te agradezco enormemente, como siempre, excelente trabajo. Y en realidad no vamos a encontrarnos dentro, porque se nos vienen ya las fiestas un poco encima, es increíble que ya estemos a 22 de noviembre, así que los próximos 2 capítulos que nos quedan los vamos a ver en las próximas semanas, es decir, el martes 29 vamos a estar viendo individualismo falsificado, que tiene que ver bastante también con este tema que hemos hablado hoy del racismo, y vamos a ver el martes 6 de diciembre, es decir, tenemos todas semanas seguidas, el argumento de la intimidación. Y después posiblemente, dependiendo cuántos queden para el 13 de diciembre, podemos hacer un trivia y un juego de ver qué conceptos nos quedaron de este maravilloso libro, pero va a depender un poco de cuántos nos acompañen hasta el final. Así que nos vamos en principio a ver el martes 29 de noviembre, ya les vamos a mandar la lectura, pero va a ser la siguiente, individualismo falsificado, y el 6 de diciembre el argumento de la intimidación. Les mandamos todo por mail, les agradezco enormemente, sobre todo a aquellos que nos vienen acompañando desde marzo, abril, no sé cuándo empezamos, realmente gracias por acompañarnos y espero que les venga sirviendo. El año que viene vamos a ver seguramente o filosofía, quién la necesita, o capitalismo, el ideal desconocido, así que vamos a ir analizando cada uno de los libros de Ayn Rand. Nuevamente, Agus, muchas gracias, y gracias a todos por estar acá. Nos vemos el martes que viene, entonces. Gracias a todos. Chao.